Pensamiento del día, viernes 9 de agosto. Construir un mundo mejor. Otra característica muy conocida del amor, mencionada en todos los libros sagrados, y que si se la viviera bastaría por sí sola para hacer de todo el mundo una gran familia, es amar como a uno mismo. Hacer a los otros lo que querríamos que nos hicieran a nosotros mismos. No hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros. Es la llamada regla de oro, también expresada por Gandhi cuando afirmaba: tú y yo somos una sola cosa. No puede hacerte daño sin herirme. El Evangelio lo anuncia en estos términos: hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31. En la tradición musulmana se conoce en estos términos: ninguno de ustedes es un verdadero musulmán hasta que no desee para su hermano lo que quiere para sí mismo. De este principio deriva una norma que por sí sola sería, si se le aplica, el motor más grande de la armonía entre individuos y grupos, dentro de las familias como en los estados. Pensemos cómo sería el mundo si no solo entre los individuos, sino también entre los pueblos, las etnias, los estados, se pusiera en práctica la regla de oro, expresándola, por ejemplo, en estos términos: amar a la patria del otro como la propia. Chiara Lubich, El arte de amar. Ciudad Nueva, página 63. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.